Continuamos con la tercera exposición de esta mañana. Queremos invitar al ingeniero Mario Cadena, quien va a disertar sobre el tema Camino Salinero hacia la economía popular y solidaria. Buenos días con todas y todos. Mi agradecimiento a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado por la invitación que nos ha hecho para presentar en combinación con Jorge Boada el tema que tiene que ver con la experiencia de Salinas de Guaranda. Bien, yo creo que lo de Salinas de Guaranda hay que verlo como una de las tantas experiencias interesantes de emprendimientos que tiene Ecuador. No olvidemos que somos de los países en América Latina con mayor iniciativas de emprendimiento. Y eso es importante. Aquí en Chimborazo conozco varias, pero conozco todo el país y sé que hay un montón de iniciativas interesantes, con distintos momentos en sus procesos, en fin. Y yo estoy ligado al proceso de Salinas desde el año 80, que empecé a trabajar en el Fondo Ecuatoriano Popularum Progressio. Y continúo ahora en Salinas como presidente de la Fundación Consorcio de Caserías Rurales Comunitarias. Ya. Lo que presentaré tiene este esquema. Primero, que ya nos dijo bastante bien Jorge, el punto de partida de Salinas. Luego, el proceso de Salinas, con énfasis en estos 4 momentos. Hay que tener en cuenta que es un proceso continuo, con avances, con retrocesos, con momentos muy dinámicos, pero se ha querido destacar estos énfasis, estos 4 aspectos, ¿no? Respuesta a necesidades inmediatas, el tema organizativo, afianzar y diversificar fuentes de trabajo y cómo van descubriendo en su proceso que lo que van haciendo tiene mucho que ver con el tema de economía solidaria. Y claro, es un proceso continuo, no ha acabado, por tanto, les quedan muchos desafíos todavía. Empecemos entonces con el punto de partida que bien nos dijo ya muchos elementos Jorge. Hacia los años 60, 70 del siglo pasado, una característica, como muchas otras poblaciones rurales del país, es que Salinas era motivo de un virtual aislamiento estatal. No había presencia del Estado. Y se caracterizaba por una aguda pobreza y altas y precarias condiciones de sobrevivencia. El analfabetismo, como ya nos dijo Jorge, era una de las características, bajísimos niveles de escolaridad, asedio de enfermedades y alta migración, generalmente temporal, hacia Quito, Guayaquil y Ambato. La principal actividad económica en esos tiempos era trabajar en la mina de sal. Esto, una actividad que desde los tiempos de los tomaveras se la venía haciendo con mucho éxito además, ¿no? Y resultaba que en esos tiempos, años 60, 70, el permiso para obtener la sal lo daba la hacienda, por tanto, equivalía a depender de la hacienda. Y esto les significaba para las personas una explotación laboral que consistía en que 1/3 de la sal obtenida lo entregaban al patrón. Pero además debían hacer trabajos gratis en la hacienda, en tareas agrícolas, en reparación de cercas, en fin. Por otro lado, había una explícita manipulación política, pues las pocas personas que podían votar, debían votar por quien el patrón les indicaba. Después, las características que ya nos dijo Jorge de la alta marginación y pobreza, en realidad 50% de mortalidad de niños antes de cumplir 5 años de edad. El analfabetismo altísimo, falta de caminos estables, falta de luz, de agua potable y viviendas precarias. Hacia la década de los 60 llega a Salinas el primer obispo, Monseñor Cándido Rada, obispo de Guaranda, e inicia un programa de redistribución de tierras, porque habían 2 grandes haciendas, la de la familia Cordobés y las tierras de la iglesia. ¿Ya? Las tierras de la iglesia, Monseñor Rada empieza un programa de redistribución de tierras. Un tema interesante, nada fácil, complejo, pero la idea era
formar un equipo de técnicos para que asesoren a los campesinos, no para regalarles la tierra, sino para venderles a precios módicos con el objeto de que aprendan a negociar por un lado y que aprendan a hacer los trámites, porque recordemos que en el país lo que ha pasado es que muchos campesinos empezaron a hacer trámites por legalizar la tierra y dejaron inconclusos sus trámites. Y nunca fue legalmente de ellos la tierra. Entonces, Monseñor decía, hay que enseñarles a que aprendan a negociar primero y segundo, a que aprendan a hacer los trámites. Entonces, formó un equipo de asesores, agrónomos, abogados, promotores, en fin. Y un detalle interesante, este proceso, y eso es histórico, empezó a hacerse antes de que tengamos la primera ley de reforma agraria en el país. Ojo, que es interesante eso. Bien, y se les dio tierra, la tierra de la iglesia, a bajo costo, con créditos a bajo interés y con largos plazos. La idea no era lucrar por la tierra, sino que sea un instrumento de educación, de capacitación y de aprendizaje para los campesinos. Luego, hacia el año 70, llega la misión salesiana, y con ellos el padre Antonio Polo y otras personas más, y también llega la operación Mato Grosso. Entonces, Monseñor Rada, no solo que les llama para que vengan, sino que también les motiva para el trabajo y, ojo, orienta su acción. Y entre las orientaciones que plantea Monseñor Rada a este equipo de salesianos, sacerdotes y laicos con la operación Mato Grosso, están los siguientes, que hay que estar atentos porque tienen muchos elementos interesantes que le van vinculando con el proceso y con lo que actualmente reconocemos como economía popular y solidaria. Vamos a ver. Primero, una participación directa de la población. Entonces, ¿qué significa esto? Que el destino comunitario de las propiedades con las organizaciones, como nos hacía ver Jorge. O sea, esos deben ser los propietarios, las organizaciones de estas propiedades y de estas empresas. Segundo, plantea el proceso desde un enfoque de la doctrina social de la Iglesia, que tiene documentos sumamente interesantes para afrontar el tema del desarrollo. Hay varios documentos de Juan XXIII, de Paulo VI, en fin, y los demás papas, incluso el último documento del Papa Francisco, que es súper interesante sobre el tema de ambiente. Pero en ese tiempo, los documentos existentes sirven de orientación para el trabajo de la acción. Y después, una visión interesante, este sueño, la visión como sueño de lo que sería salir juntos de la pobreza, en forma comunitaria, en forma solidaria. Otro elemento es la estrategia de desarrollo. Y ahí viene esta sabiduría de este obispo, de Monseñor Rada, de tomar los elementos, el lenguaje, los códigos de comunicación que manejan los campesinos y en particular en Salinas los arrieros, que trabajaban mucho con el subtrópico, transportando el trago, acuérdense, los que conocen un poco la historia. Entonces los arrieros usaban mucho el tema de en el camino se ajusta la carga. ¿Ya? Y eso le dio un significado en esta estrategia, un camino que debe ser comunitario, una carga que siempre hay que ajustar, no hay cosas definitivas y permanentes. Hay unos burritos, decía, ¿no?, que jalan la carga, unos burritos, unos dirigentes, ¿ya?, unas personas líderes que jalan, que cargan y jalan el proceso. Y un proceso, ojo, que no se detiene, que no sientan que ha llegado ya a la máxima expresión y todo está hecho porque en este momento empieza a caerse. Esa estrategia nos parece sumamente interesante. Y luego, como metodología concreta para la operativización, les dijo el cooperativismo. Por eso cuando le preguntaron la primera organización que hay que crear, una cooperativa. Fue su indicación clarísima. Otros elementos y advertencias muy interesantes de Monseñor Rada a la gente de la Operación Mato Grosso para que oriente el trabajo, ha sido lo siguiente: ajustar la carga, pero no de cualquier manera. Ajustarla, pero sin aceptar lo siguiente. Uno,
que la eficiencia esté por encima de la solidaridad, porque la relación beneficio-costo me dice que es mejor así, perdemos elementos de solidaridad. ¿Ya? 2, que la ganancia, o sea, que el capital esté por encima de la persona y por encima de la naturaleza. 3, que las tecnologías más avanzadas se pongan por encima de su replicabilidad en el medio campesino. Muchas veces le ponemos una tecnología súper interesante, pero está por encima del medio campesino. Pongo un ejemplo sencillito. Para hacer el queso mozzarella, siempre nos están diciendo varios técnicos, es que ya hay que dejar de amasar el queso manualmente, hay que comprarse las maquinitas que hay desde muy pequeñas, medianas y grandes. ¿Pero qué significaría eso? Significaría que el momento en que hacemos eso en las pequeñas queserías, en las comunidades, quitamos puestos de trabajo. Y entonces ahí viene la reflexión. Sí, podemos poner la maquinita, ser más eficientes y la tecnología nos ayudaría a estandarizar mejor, en fin, pero ¿cuántos puestos de trabajo menos van a haber en esa comunidad y en las distintas comunidades? Entonces, esos son los elementos que todavía hasta ahora se tienen muy en cuenta y que, ojo, van muy de acuerdo con lo que ahora lo entendemos mejor como economía popular y solidaria. Y, finalmente, que la velocidad no vaya por encima del camino comunitario. A veces por avanzar rápido, se quiere acortar camino y ir más rápido, ¿no es cierto? No olvidemos que hay en todo grupo humano quienes van más rápido o grupos que van más a mayor velocidad y los que van más lento, ¿no? Pero se trata de hacer un camino comunitario equilibrando, incluyendo a todos. Y entonces, que el ir más rápido no sea dejando a un lado el camino comunitario. Luego, a los años 60 y 70, siguiendo con las respuestas inmediatas que se han dado a la realidad inicial de Salinas, se atienden las necesidades más apremiantes, que ya nos dijo muy bien Jorge. Tema de salud, por los indicadores que indicamos, que dijimos, agua, no había agua ni entubada, ¿ya? El tema de educación, escuelas, que sigue siendo el tema de educación algo que tienen muy metido las familias y particularmente las madres en Salinas. Primer objetivo, educación de sus hijos, eso es clave para ellas. El tema de energía eléctrica, el tema de comunicaciones. Decíamos, hay un abandono total. Habían caminitos, no habían carreteras, no habían... Sí. El tema de vivienda. Vimos la vivienda, las fotografías nos mostraban. Y el tema de crédito. Fueron las primeras acciones inmediatas para reaccionar frente a esa realidad con la que se encontraron en Salinas en esos tiempos. Y también se iniciaron actividades productivas en forma organizada. Ya hacia el 62 se inicia, como era natural, si la principal actividad eran las minas de sal, entonces una cooperativa para explotar minas de sal. Lograron que se les dé los derechos a la comunidad, pero resulta que esta iniciativa no prosperó. Y eso es importante. No todas las iniciativas en Salinas han sido todas exitosas. Ha habido fracasos y sigue habiendo fracasos, pero es de ese continuo caminar, sin quedarse desolados por los fracasos. Entonces, pronto resultó que cuando empezaron ya a tener en propiedad los derechos para explotar la mina de sal como cooperativa, salió al mercado la sal marina, refinada. Y entonces el precio de la sal bajó y ya no era competitiva la sal de Salinas. Hacia el 67, otro fracaso. Lo que nos dijo Jorge, la cooperativa de ahorro y crédito. Primer intento de hacerlo, pero no les fue bien, ¿ya? Hacia el 71 se inaugura en la cabecera parroquial, por un lado, la Casa Comunal de Salinas como punto de encuentro, de reuniones para allí planificar y desarrollar algunas actividades, y también sistemas de agua entubada. Al 72, después del primer fracaso en el 67, miren, han pasado 5 años, ya se crea lo que actualmente sigue todavía como la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas Limitada, Coaxal. Y su lema es, y el que se planteaban en ese tiempo, ahorro más trabajo igual adelanto. Lo tenían hasta en un letrero puesto siempre allí, hay fotografías que evidencian, ¿no? ¿Ya?
Pero, ojo, primer punto, ahorro, ¿ya? Luego, hacia el 73, del FEP se dan algunos créditos del Fondo Ecuatoriano Popular en Progreso, algunos créditos para, por un lado, el mejoramiento genético de ovinos, porque en la zona alta, 3.550 metros, había una buena población de ovinos, y también para construcción de casas. Hacia el 73 también inicia una fábrica de bloques, para las casas obviamente, en la comunidad de Pachancho, ahí empezaron, ¿no? Y también la Operación Mato Grosso pone un motorcito para dar luz al pueblo, en Salinas. Al 73 nace otra vez otra experiencia fracasada, la primera que sería comunitaria en Salinas, haciendo lo que hacen todos los campesinos, ¿no? Ya que estemos todos imitando a la hacienda. Como varios habían trabajado en la quesería de la hacienda, entonces sí sé cómo se hace el queso, ahora que estamos en otra dinámica, organicemos una cooperativa y hagamos nuestra propia quesería. La hicieron y duró 3 años y fracasó. ¿Por qué? Por un lado, problemas de transporte. Ya dijimos, transporte, no había vías, entonces a muchos kilómetros de distancia pasaba un camión cada semana y el día en que no alcanzaban a llegar a tiempo para el momento en que pasaba el camión, se quedaban los quesos, y quesos frescos. Entonces, o se comían, o se dañaban, o regalaban, ¿ya? Y también el mercado, porque el mercado era Ambato. ¿Y qué resultaba en Ambato? Que los compradores no les pagaban. Eso no más. Entonces, 3 años duró, no aguantaron más, y ahí quedó, ¿ya? Exactamente. Al 74 empiezan algunas obras comunitarias a construirse. Y aquí quisiera destacar, empezar por construir vías. Ojo, miren, el Estado seguía ausente, ¿ya? Y entonces la Operación Mato Grosso con padre Mateo Panteguini y su hermano consiguieron maquinaria, en fin, y uno de ellos, el hermano de padre Mateo, era tractorista, en fin, consiguieron gente que pueda ayudar en la parte técnica, y empezaron y construyeron 150 kilómetros de carretera, que no habían en la parroquia Salinas. El primer tramo fue desde Salinas hacia el subtrópico, hacia La Palma y Chazo Juan. Y esto siguió hasta los años 83, 84, en fin. Otros tramos, La Palma, Lanzaurco, Monoloma, Matiavira, Libertad, Gramalote, Chaupi, Pachancho, Natagua, ¿no? Bien. Y entonces ahí en ese caso, este equipo caminero, como le llamaban, era parte de la FUNORSAL, después más adelante. En el 74 se conforma la Texal, siendo que había ovinos, entonces primera iniciativa productiva, además de la sal y los quesos, tomaron el tema de la lana y empezaron más bien primero a comercializar. Compraban lana y vendían lana, pero no les resultaba. Y ahí empezaron la reflexión, que primero hay que agregar valor a la materia prima. Entonces hay que secar lavar la lana, secar, hilar. Y luego en telares de madera empezaron a hacer cobijas, ponchos, tapices, bufandas, y en lugar de vender lana tal como compraban, vendían cobijas, ponchos, bufandas, y cambió la situación. Y empezaron a entender que hay que agregarle valor a la materia prima, local. Curiosamente uno piensa que aprendieron con la leche, no, aprendieron con la lana, después fortalecieron con los quesos, el proceso en Salinas. Hacia el 2003, esta Texal se convierte luego en una asociación de desarrollo social de artesanas, la Texal Salinas. En el 76 nace el grupo juvenil Don Bosco Vive. Y este grupo después, en el 96, pasa a conformarse como Fundación Grupo Juvenil Salinas, y su orientación principal es crear fuentes de trabajo para jóvenes, para que no emigren a Quito, Guayaquil, Ambato, ¿no? Que se queden allá. Y para eso
impulsan una serie de iniciativas productivas, desde cosas bien sencillas, elaboración de pan, mermeladas, la deshidratación de hongos tipo boletus, que cosechaban en las plantaciones de pino, la forestación y otras tantas iniciativas. Hacia el 76 ya empieza la atención del Estado también en este tipo de necesidades básicas y llega la transmisión de energía desde Guaranda, energía eléctrica, a Salinas. Nace, miren, hubo una primera experiencia con quesería fracasada. En el 78 nace la quesería comunitaria Salinerito, esta vez asesorada por el técnico suizo José Dubac. Y esto es producto de un convenio impulsado desde la FAO, en el que participa la Cooperación Técnica Suiza, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde la FAO está, y como entidades privadas, el Fondo Ecuatoriano Popolorum Progressio y Promoción Humana Diocesana de Guaranda. Pero aprendiendo de los errores, como dijimos antes, uno de los factores del fracaso inicial de la quesería fue el mercado, y esto lo reflexionaron con el técnico suizo. Entonces, al mes de que empezó la producción en Salinas, ya se inauguró la tienda quesera de Bolívar en Quito, arrendado, donde está ahora en Santa Clara todavía, arrendado el local y se puso allí. Y con otro elemento, como ustedes hacen queso fresco, hacían queso fresco, ahora haremos quesos semimaduros y maduros. ¿En dónde? Si esta semana salimos con las gavetas de quesos y no pasa el carro, no hay problema. El queso sigue madurando, no se daña, ¿ya? Aguanta. Entonces, formas interesantes de enfrentar los problemas que tuvieron la primera vez, ¿ya? Y factores de éxito para el proceso. En el 2006, esta quesería inicial se convierte en lo que actualmente es Producop, la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Salinerito, que está especializada en agroindustrias. Y hoy son 22 queserías en la parroquia, en distintas comunidades de la parroquia, la mayoría, y su tecnología, que es importante, ojo, su tecnología se ha difundido en Bolívar, en otras comunidades de la provincia de Bolívar, pero también en otra parte del país. Y aquí está uno de los elementos que bien nos decía el superintendente, los criterios. Si yo soy una empresa privada, no comparto mi tecnología, me guardo el secreto, porque eso me da, pues, me genera trabajo y recursos. No, lo que han hecho es compartir. Y ahí también se cometen errores, ¿no? Por ejemplo, el queso andino es un queso nacido en este proyecto. No hay otra iniciativa anterior en el país, salvo una en Perú, en donde el mismo José Dubac empezó con queso andino, pero que se quedó ahí. Entonces se ha generado este tipo de queso que tiene condiciones particulares para el gusto andino y ecuatoriano en particular, que no es muy fuerte en sabor ni en olor, ¿ya? Y no es muy maduro, es aroma suave, sabor suave, con 3 semanas de maduración. Incluso ahora se lo vende fresco y tiene buena aceptación. Entonces no registraron en ningún momento esta nueva creación, este nuevo producto. Y ahora todo el mundo se lo copia, ¿ya? Entonces uno, si fuera desde la perspectiva empresarial, diría, mira qué malo. Ellos dicen, no, hemos compartido y hay muchas comunidades campesinas que lo saben hacer y qué bueno que lo sepan hacer, ¿ya? Eso, para tener en cuenta los criterios que decimos cuando hablamos de la economía popular y solidaria. Entonces, la idea es que, si bien en Salinas se desarrolla esa primera quesería, en cada comunidad haya una quesería. Claro, después hay comunidades tan pequeñitas, con poca producción, que resulta difícil, ¿no? A una quesería mínimo con 500 litros ya puede tener su punto de equilibrio. Menos de eso es difícilmente, ¿no? Ya, los datos que están ya estudiados. Y entonces hay quesería, con comunidades tan pequeñas que no llegan a los 500 litros y ahí les resulta difícil la sostenibilidad. Pero la acción conjunta, interconectada, organizada entre todas las queserías les da fuerza y logran pasar baches, ¿no? Pasamos al segundo momento en este proceso, es la estructuración y fortalecimiento organizativo. Como bien nos dijo Jorge, punto clave en este proceso.
Hacia los años 80, que es cuando yo ya me incorporé al proceso, desde el FED, se empieza con una estructuración y fortalecimiento organizacional y se pasa de una cooperativa centralizada en el pueblo, en la cabecera parroquial, a 30 cooperativas diversificadas. Las agropecuarias, agroindustriales y también las que ofrecen servicios diversos, que es interesante pasar a servicios. Hay una evolución y se pasa a una diversidad productiva y de servicios, diversificación. Empezaron con la lana, acuérdense, o los fracasos con la sal, la lana, los quesos, y empiezan a diversificar. Y aquí juega un papel importante la FUNORSAL para coordinar y dinamizar estos procesos. Y entonces, en esta época es que se pone más fuerte la idea de agregar valor a la materia prima y se hace mucho énfasis con la cooperación suiza de el proceso leche-quesos, ¿ya? De esa manera es que nace la marca Salinerito, que es una marca campesina comunitaria Salinerito, ahora sí registrada debidamente, ¿ya? Aprendiendo las experiencias iniciales. ¿Ya? Y aquí nace la Fundación Grupo Juvenil Salinas, que involucra a nuevas generaciones y crea nuevas fuentes de trabajo. Inicia la acción también, ojo, ya no solamente los voluntarios italianos que venían, sino voluntarios salesianos ecuatorianos, principalmente del austro del país. En el 80 inician pruebas y en el 82 ya empieza la planta de embutido salinero. Y la materia prima, como dijo Jorge, viene en buena parte de un criadero de cerdos de la FUNORSAL en el subtrópico. En el 81 hay programas de reforestación del grupo juvenil. Reconoce que al principio no fue bueno el tema de sembrar pinos, ahora están sembrando árboles, especies nativas, pero a lo del pino incluso le sacaron provecho, cosechando el hongo tipo boletus para procesarlo y comercializarlo. En el 82 nace la unión, formalmente ya, la Unión de Organizaciones de Salinas, UNORSAL inicialmente, que luego en el 87 se convierte en fundación. Hacia el 85 el grupo juvenil inicia compra-venta de hongos comestibles, primero secados al aire. En el 91 compra una secadora, pero después 6 pequeñas secadoras para ponerlas en las comunidades, en este esfuerzo de que no sea solo en el pueblo de Salinas, sino también en las comunidades el proceso que se consolida. Hacia el 85 se constituye la hospedería campesina y en el 2008 hacen buenas remodelaciones, adecuaciones de su equipo. Hacia el 86 inicia el centro de acopio para vender productos alimenticios artesanales que se hacen en Salinas, en otras comunidades campesinas del país y también se vende abarrotes, ¿no? En ese mismo año, con los primeros voluntarios salesianos ecuatorianos, la percepción es que ya se empieza a manifestar el enfoque salesiano en la acción pastoral de Salinas y se crean los internados para los jóvenes de las comunidades que venían a estudiar en el pueblo de Salinas y que tengan donde hospedarse, donde alojarse, ser atendidos, en fin, y puedan el fin de semana ir a sus comunidades, a estar con su familia. Y aquí también, no solamente es para los salineros, sino que también se abre, ojo que es importante, otra vez el tema, la apertura, para acoger a estudiantes indígenas de otras comunidades del país. Y ahí han estado indígenas de Otavalo, Saraguros, Chachi de Esmeraldas, Shuar de la Amazonía, en fin. Y este es como el punto de partida, el germen, para que más tarde se constituya la Fundación Familia Salesiana Salinas. En el 87, luego de varios años de hilar a mano, hacer los ponchos, bufandas, hilar a mano y también con máquinas de madera, se constituye la hilandería intercomunal de Salinas. Ahí había una fotografía en lo que mostró Jorge, que es otra dimensión ya. Y se procesa hilo de lana de oveja y también fibra de alpaca. Hacia los 90 se afianza y diversifican más las fuentes de trabajo y, ojo, también con espacio para unidades familiares que se articulan al proceso comunitario.
se diversifica más la producción y los servicios, entonces ya no solamente es quesos, hilos, embutidos y artesanías, sino que también hongos deshidratados, chocolates, turrones, mermeladas, aceites esenciales, hierbas aromáticos, servicios de turismo comunitario, en fin. Y todos estos se comercializan con la marca Salinerito, que es otra de las cosas interesantes que han ido creando en este proceso. Hacia el 90 se funda el taller artesanal, que hacen botones de tagua y nogal para los sacos que hace la Texal, y también venden a otros artesanos, hacen juguetería. Hacia el 90 también inicia otra planta de embutidos en el subtrópico, en Chazo Juan. En el 92 se inaugura el Hotel El Refugio, que es administrado por el Grupo Juvenil. Al 92 también empieza la fábrica de turrones, que más adelante incorpora otros productos como chocolates. En el 92 también inicia fábrica de mermeladas y también se empieza a experimentar con piscicultura, que se intentó que sea un proceso comunitario, pero que finalmente no quedó así, sino más bien es una producción familiar y bien y exitosa a nivel familiar. Al 97 hay un momento importante para que se constituya la misión salesiana más adelante, y es que empieza a entregar créditos con recursos del Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo para otras iniciativas familiares, en cría de conejos, de caracoles, ranas y más cosas, y se apoya las siembras forestales con especies nativas. También se constituyen granjas demostrativas en distintos puntos de la parroquia. En el 88, en acuerdo con el FEP, se continúan entregando créditos para construcción de viviendas. A partir de los años 2000, hay una apertura para una mayor identificación y comprensión que este proceso de varias décadas de Salinas se inscribe en la economía solidaria y se potencia el turismo comunitario, el comercio justo, se facilitan pasantías para jóvenes de otras comunidades en Salinas, para estudiantes de colegios y universidades también, del país y del exterior, para hacer transferencia de tecnología con la metodología de campesino a campesino, para participar, realizar también eventos a nivel nacional e internacional, y se dan pasos para un manejo más integrado de la marca Salinerito, a partir del año 2000. En el 2000 se inicia el hogar femenino, en el 2002 se forma ya como fundación la familia salesiana, que tiene elementos claves en su acción como la pastoral, como la atención a niños y adultos mayores, administra la radio comunitaria Salinerito 89.9 FM, crean el Centro de Relaciones Académicas, el CRA, porque hay visitas de muchos estudiantes y docentes universitarios del país, del exterior, entonces una instancia que coordine estas relaciones. Y se buscan nuevas fuentes productivas, cuyas utilidades, ojo, financian actividades no productivas, la atención a adultos mayores, en fin. Entonces, por ejemplo, de la fábrica de chocolate Salinerito, que es de la Fundación Familia Salesiana, las utilidades, en buena parte, van a financiar estas obras que no generan ingresos. Atención a adultos mayores. En Salinas, o sea, por el clima y por todo, los adultos mayores tienen problemas de artritis, en fin, tienen un espacio del día donde son acogidos, donde tienen agüita caliente, tienen piscina, tienen, en fin, atención médica, pasan el día. Después van a su casa y tienen atención médica, en fin. En el 2002 nace la Sociedad Naturaleza Viva, que es interesante porque es una interacción, acción conjunta entre la Fundación Familia Salesiana, FUNORSAL, la Junta Parroquial de Salinas. Tomen en cuenta que aquí ya no intervienen los misioneros, la parroquia, las ONG de afuera, sino que es una dinámica más interna de sus propias organizaciones. Y se proponen gestionar la producción de compost con desechos orgánicos del pueblo y también la adecuación y elaboración de herramientas agrícolas como arados, guadañas, yugos, etc. En el 2006 se conforma, es un paso Salinerito. En el 2014
Se empieza con la Casa de la Juventud como espacio propio para expresión e integración de los jóvenes. Se organizan talleres diversos que les interesan a los jóvenes, en permacultura, en tallado en madera, en música, en fin, para citar 3 temas. El Grupo Juvenil Súmate es otra iniciativa ligada a esta organización grupone italiana. Realizan días de campo de trabajo con esta entidad italiana, ya son parte de y son copartícipes en la organización y participan también en los eventos. En Italia, en Brasil, en Ecuador han hecho en Riobamba, en Cuenca. Lo que hacen es recolectar ropa, juguetes, libros usados y venden en tiendas solidarias para financiar medicinas, viajes de hospitales de las familias que no tienen para cubrirse esos viajes. Hay una dinámica interesante. Todos los días lunes, sin faltar uno, hay la reflexión de los lunes. Es un espacio abierto a la comunidad, muy regular, en donde se reflexiona e informa sobre temas de interés de toda la comunidad. Está organizado en forma rotativa por las organizaciones comunitarias, por la Junta Parroquial, por el Subcentro de Salud, en fin. Y se toman acuerdos de interés general para la población, conformar comisiones, realizar gestiones, en fin. Pero es un mecanismo de comunicación permanente, semanal. Esta es la estructura grande del Grupo Salinas. Se puede ver arriba, Corporación Grupo Salinas, que tiene, por un lado, la representación de la marca y por un lado, una componente de la comercialización, en fin, y están las diferentes instancias, las 6 instancias más grandes y luego las distintas iniciativas. Y aquí no están todas, hay más seguramente, ¿no? Ahora veamos los desafíos. Como decía, no es un proceso acabado y sería un error considerarlo como un proceso acabado. Tienen desafíos muy fuertes, como bien nos decía el superintendente, en todos estos procesos. Y entonces, el primer punto que yo he rescatado de lo que conozco es la necesidad de una constante renovación e innovación. Que haya un afianzamiento e interiorización de los principios, de los valores y prácticas de la economía popular y solidaria. Lo peor que puede pasar es que digamos cosas lindas, maravillosas y luego no practiquemos. La falta de coherencia. Y claro, y eso es un desafío permanente, no es que hay los muy coherentes y los no coherentes. Es un desafío continuo, ¿no? Hay errores y hay que seguir, o sea, con ese afán de ser coherentes, ¿ya? De que lo que digo, hago, pienso, escribo, lo concreto con los hechos, ¿ya? Entonces, no es blanco y negro, pero es importante esa constante renovación e innovación para que esto se haga carne. En segundo lugar, un segundo desafío que me parece importante es la necesidad de ampliar el involucramiento más directo de los habitantes en las decisiones y en las labores cotidianas, lo cual significa propiciar un mayor empoderamiento. De todo lo que hemos dicho uno podría decir, sí, ya están muy empoderados, pero no es todavía suficiente. Hace falta trabajar todavía más en eso, ¿ya? Tercero desafío, tener en cuenta que el gran potencial de Salinas es el trabajo en equipo, el trabajo comunitario. Entonces es necesario retomar espacios olvidados por este acelerado desarrollo económico y de repente retomar las simples y sencillas mingas que se hacían al inicio, tal como eran antes. Ahora se hacen, pero se han debilitado. Retomarlas como se hacían antes, con toda la fuerza, ¿ya? Para citar un ejemplo, pero habrían más elementos que tienen que revisar en su historia y retomarlos y darle fuerza a eso. Un cuarto punto bien importante, pese a que se han hecho avances, como hemos ido indicando, es fortalecer esta equidad entre la cabecera parroquial y las comunidades. No olvidemos que parte del problema, que bien nos dijo el superintendente también ahora, es esta concentración que tendemos a hacer. En el país, Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿cierto? ¿Ya? Y también nos pasa en los cantones y en las parroquias. Entonces, en las parroquias, la cabecera parroquial. ¿Y las comunidades? ¿Ah? Entonces, sí, bien como ven, ha habido un esfuerzo, pero hace falta insistir más en eso. Y sobre todo, en las comunidades que están en condiciones climáticas más afectadas, las de la zona alta, y son más, condiciones más complejas, y son justamente las condiciones con población
mayoritariamente indígena. Otro aspecto importante es favorecer una mayor inclusión de la mujer. Entre los puestos de trabajo creados siempre hay una tendencia a mayor participación de varones, 55% frente a 45%. Y ojo, un tema bien importante, revisando cuántos jóvenes, hombres y mujeres, este momento están haciendo de Salinas, están haciendo estudios universitarios. Ojo, 60% son mujeres. Y es bien interesante el dato. Entonces, hay que abrir espacios también para una mayor inclusión en los demás aspectos, ¿no?, que tiene la dinámica de Salinas. Un sexto desafío me parece que es reforzar la gestión técnica de las empresas comunitarias, mejor articulación de las cadenas productivas, ver una racionalización interna y participar en redes más grandes. Creo que podemos encontrar en el país un montón de iniciativas de economía popular y solidaria maravillosas. Hay muchísimas. ¿Cuál es el problema con la economía popular y solidaria? Que son iniciativas micro y pequeñas y que se quedan en eso. Y poco se ha desarrollado los niveles meso, regionales y macro. Entonces, no logran tener suficiente incidencia social, económica y política. Y ese es un desafío grande. Y por otro lado, es importante un mayor acercamiento con el consumidor, ¿ya? Porque una buena parte de los consumidores, de los sondeos que hemos hecho, tienen muy presente que cuando compran un producto salinerito, tema de la calidad, sí, pero ¿cuál es el proceso y qué están beneficiando? ¿No? Un dato más que hay que decir, con un queso andino, cerca del 70% de lo que el cliente paga por un queso andino vuelve a la comunidad, sea en materia prima, sea en el proceso de elaboración, de empaquetado y de transporte, que se lo hace siempre en Salinas, ¿ya? Y el resto queda con la comercializadora propia y queda en el nivel de supermercados y tiendas y más, ¿no? Pero el 70% casi va a la comunidad, y eso es interesante. Y nos interesa por eso una mayor cercanía con el consumidor, es un desafío grande. Incluso cuando puede presentarse algún problema con el producto, que no hay por qué decir que no pasa, ¿no? Entonces, enseguida un mayor diálogo con el consumidor, acercamiento, en fin. Y finalmente, nos parece que es importante impulsar una mayor capacitación de jóvenes salineros en temas normativos, porque, como hemos visto, la normativa es muy dinámica en el país, no solamente con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, con las distintas entidades también, con los municipios, en el tema de marketing y en el tema de mercadeo. Son los desafíos que tienen, entre otros, en el proceso de Salinas. Gracias.